Mis hermanos, hace más de un año largo comenzamos unos estudios acerca de unas mujeres. Llamamos a ese estudio las mujeres piadosas de la Biblia. Y hoy hemos llegado al fin de ese estudio, esperando que el Señor haya bendecido y haya dado fuerza no solamente a las hermanas, porque la palabra no es solamente para ellas, sino para todos como iglesia. Así que en esta tarde, hermanos, quiero traer una conclusión acerca de este estudio y quiero hacerlo recordando a cada una de estas mujeres. Por supuesto, no voy a hacer todas las predicaciones, ustedes las tienen allí en YouTube para que las repasen, pero sí quiero traer cuál es esa virtud por la cual recordaremos o recordamos a cada una de estas mujeres. Y haremos una conclusión general de todo. Al comenzar este estudio, nos propusimos estudiar algunas de las mujeres piadosas de las Escrituras y recibir de ellas estímulo, ejemplo y ánimo para la vida de piedad y servicio. Como lo he dicho, hemos llegado al final de nuestro estudio y esperemos que el Señor haya despertado en nuestras hermanas y en todos los demás un deseo ferviente de ser más sumisos, obedientes a las palabras de Cristo, y que el anhelo ferviente de ser más como Cristo para la gloria de Dios y bendición de esta iglesia local sea una procura más deseada. Es mi interés personal no solo haber contribuido un poco en el conocimiento y el interés de las Escrituras, sino haber logrado nuevas procuras, nuevos motivos de oración, renovados deseos de amor y unidad familiar y eclesial. Ahora he querido terminar este estudio recordando a cada una de estas mujeres y esas virtudes que las caracterizaron y que las llevaron a ser dignas de imitar. Por eso permítame en esta tarde o en este tiempo presentar de nuevo a estas mujeres resaltando su virtud, y quiera el bendito Espíritu Santo edificarnos en esta tarde. La primera de estas mujeres que presentamos en este estudio fue a Eva. ¿Por qué Eva? Porque fue la primera mujer que fue creada. Desde allí entonces comenzamos nuestro estudio. Eva significa dadora de vida. Y con Eva entonces aprendimos que fue creada debido a una necesidad particular del hombre, que fue creada en igualdad esencial a su pareja, que fue creada para ser parte de una institución que representaría de manera ejemplar la relación de Cristo y su iglesia. Esa relación es el matrimonio. Fue creada para estar sujeta al liderazgo del hombre, tanto en la iglesia, en la familia y en la sociedad. Fue creada como ayuda idónea para el varón. De Eva podemos exaltar entonces su perseverancia y esperanza en aquel hijo de su simiente que le rescataría y restablecería del mundo que se volvió pedazos a causa de su propio pecado. Cada hijo que llegó al hogar de Eva era una esperanza de vida y salvación. Recordemos que cada vez que venía un hijo, ella se aferraba a esa esperanza, porque a ella se le dio una promesa. Iban a ser un varón, su simiente que salvaría y que podría solucionar aquello que ella tuvo mucho que ver por la desobediencia al Señor. Así que vimos a Eva y podemos aprender, hermanos, el diseño que Dios dio desde el principio. Recordemos que Eva no fue creada simplemente porque a Dios se le ocurrió crear una mujer y ya. La creó comunicándonos, y la manera como fue creada nos comunica cuál es el rol de ella dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro de la sociedad. Así que qué bueno es que nuestras hermanas y nosotros mismos
veamos y entendamos y aceptemos el diseño de Dios para nosotros. Una segunda mujer que vimos, si se recuerdan, tienen buena memoria, Sara. Dice Primera de Pedro 3:6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Sara entonces, mis hermanos, es recordada como una mujer que hizo el bien, que aunque cometió errores, el Nuevo Testamento la recuerda en sus mejores momentos. Sara hizo el bien como creyente, como esposa, como madre y como ama de casa. Ella acompañó a su esposo en ese peregrinar bajo una palabra de Dios. Ella debió aprender a aceptar y ser perseverante a la promesa que Dios le había dado a su esposo. Recordemos que Sara no solamente cogió y siguió a Abraham por seguirlo, ella tuvo que creer también. Abraham salió por una palabra de Dios, pero la Biblia recuerda a Sara también como una mujer de fe. Ella también tuvo que tener fe en el Señor. Sara entonces sobresale por el respeto y sometimiento amoroso hacia su esposo. Aprendimos la gran bendición que es para una iglesia y para las familias que las esposas respeten a sus esposos. Tendremos hogares sanos y familias fuertes que comienzan con el respeto a las figuras de autoridad. Sara era una mujer que se sometió al liderazgo de su esposo. Ella entendió el rol que debe tener como esposa. Hermanas, allí hay un ejemplo. La Biblia nos muestra ejemplo. Sí, hay que someterse a la autoridad que Dios mismo ha dado, pero no con arrogancia, no con presión, sino con gozo, como lo hizo Sara. Una tercera mujer que vimos fue Rahab. Con esta mujer aprendimos el poder de Dios para salvar y para transformar un alma, sin importar lo mala que ésta haya sido. Dios envía juicio contra Jericó, pero se apiada del alma de Rahab, esta mujer que se aferró al Dios de Israel y se sujetó a él como de un pequeño cordón de grana. Una pequeña señal y una pequeña promesa fueron suficientes para que esta mujer actuara en fe y salvara su vida, y no solamente la suya, sino la de su familia, para que fuera incluida en el pueblo de Dios y recibiera el enorme privilegio de ser antepasada del rey David y del Señor Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 5. Es hermoso porque con Rahab recordamos lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El Señor buscó a Rahab, tuvo misericordia de ella. Ella se aferró a ese cordón de grana. Era una señal, pero ella tuvo que creer. Pero qué bueno, hermanos, que el Señor tuvo misericordia. Recordemos que esta ciudad fue destruida, pero aquella mujer que creyó en esa palabra de estos hombres fue salva de esa destrucción. No solamente ella, sino también su familia. Pero creo que muchos de los que estamos acá, por no decir todos, podemos identificarnos con Rahab. Éramos
parte del pueblo de Dios, no sabíamos, no pertenecíamos al pueblo de Dios, y Él nos trajo y hoy nos hace y nos hizo parte del pueblo de Dios. Por eso podemos decir gloria a Dios, que nos sacó de una ciudad condenada a la destrucción, nos incorporó a su pueblo santo y nos dio una herencia con Cristo. Ese es el Dios que salvó a Rahab, pero también que hoy nos ha salvado a nosotros. Otra mujer que vimos es Ana, que significa favorecida por Dios. Ana nos enseñó a dónde debe ir y a dónde va el espíritu atribulado para encontrar consuelo y paz. El contentamiento no se halla en obtener el objeto deseado, sino en recibir de parte de Dios plenitud y gozo. Ana fue al lugar correcto, con la actitud correcta, y recibió gracia. Encontró paz al saber que Dios le había escuchado y obraría como Él quisiera. Ana recibe por gracia lo que deseaba, pero lo pone a disposición de Dios. Consagra a Samuel para el servicio en el templo. Hermanos, recordemos que Ana tenía un espíritu atribulado, pero ¿a dónde fue ella? ¿A qué lugar fue ella? A Dios mismo. Ella derramó su corazón delante de Dios, y el espíritu atribulado va delante de Dios. Pero noten que cuando ella se levanta de orar, su gozo era que Dios había escuchado su oración. No que Dios le había prometido contestar su oración, que Dios había escuchado su oración. Debemos descansar cuando entendemos y creemos que Dios ha escuchado nuestra oración y que Él obrará como bien le parece. Eso es aceptar la voluntad de Dios. Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermanos, la Biblia dice que es Dios, es Él, no el hombre, no las fuerzas, no el dinero. No, es Dios quien es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿A dónde entonces deberemos ir si tenemos un espíritu atribulado? A Dios. Él conoce nuestras necesidades. Vimos también a una mujer, aunque no se habla mucho de ella, podemos aprender, y fue de Noemí. Noemí, una influencia piadosa. Su ejemplo de piedad e influencia, aún en medio de las más grandes vicisitudes, es de ánimo y consuelo para nosotros hoy. Aquella mujer joven, que era su nuera llamada Ruth, es ganada por ella para ser parte del pueblo de Dios. Ambas regresan de Moab a la tierra del pan, a Belén de Judá, viudas y pobres, pero por bondad del Señor no solo reciben pan, sino que son redimidas por su pariente voz. Noemí tiene unos últimos años placenteros, siendo haya de su nieto Obed. El cristiano fiel y devoto tendrá quien le siga, pero el frío y amador del mundo no sacará nada y hará tropezar a muchos. Hermanos, recordemos lo importante que tienen nuestras influencias como creyentes. Más que simplemente nuestras palabras. Podemos hablar y predicar y enseñar, pero si nuestras vidas no concuerdan con lo que hablamos, seremos simplemente influencias malas. Podemos enseñar a nuestros hijos o podemos mandar a nuestros hijos a orar, a obedecer, pero nosotros no lo hacemos. Nada y de nada nos servirá. Qué bueno, mis hermanos, que aquellos familiares, parientes o amigos puedan
decir lo que Ruth le dijo a Noemí. Ruth 1, 16 y 17. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser una influencia piadosa para aquellos que están alrededor nuestro y que nos libre de ser un tropiezo para ellos. Hablaremos entonces de la siguiente mujer y es de Ruth. Ruth 2:12 dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Estas son palabras que Booz le dijo a Ruth. Con Ruth aprendimos, hermanos, el costo del verdadero discipulado. Seguir a Cristo no es fácil. Se deben hacer renuncias. Hay pérdidas. Se experimentarán, o aquellos que siguen a Cristo experimentarán que deben dejar al mundo. Pero sin embargo, a la postre, el discípulo de Cristo encontrará recompensas y remuneración para aquellos que han venido a refugiarse bajo sus alas. Las ganancias por seguir a Cristo jamás serán comparables con las pérdidas. El Hijo de Dios recibe más que refugio. Pierde amigos, es verdad, pero gana una familia sincera en la fe. Pierde comodidades, pero gana paz y gozo indescriptibles. Pierde una buena posición quizás, pero gana un lugar al lado de Cristo. Entonces podemos concluir que el que entrega todo por Cristo no pierde sino gana. Esta mujer renunció a sus parientes, renunció a su pueblo por irse a un lugar donde no conocía. Pero podemos ver que ella no perdió, ella ganó, porque allí fue redimida. Así que el Hijo de Dios no pierde, sino gana. Otra mujer que vimos es Rebeca. Rebeca es un ejemplo de lo que se debe imitar, pero también de lo que se debe evitar. De sus mejores momentos, las doncellas deben procurar imitar sus virtudes, pero de su edad adulta debemos ser advertidos de caer en sus pecados y resabios. Que sea entonces nuestra primera preocupación, o en caso de las jovencitas, exhibir en su vida temprana y en su estado de soltera todas esas bellezas generales y morales que forman el carácter de la esencia virginal. Sea santa, sea laboriosa, sea modesta, sea benévola y sea útil. Infunda esperanza a todo el que la vea y despierte expectativas sanas. Pero luego, siempre ansiosa, estudiosa y orante, para que en la transición del estado de soltera al de casada, en el desarrollo de la muchacha a la mujer, todo lo que era encantador, ingenuo y simple en los encantos juveniles, madure con una consistencia interrumpida e invariable en todo lo que es santo, estimable y venerable en la esposa, la madre y la señora. Recordemos que Rebeca en su juventud fue una mujer
una jovencita útil, piadosa. En el transcurso de su vida, en su vejez, fue recordada por cometer muchos errores. Y eso quedó plasmado, por supuesto, en la Escritura. Qué terrible entonces es que nosotros comencemos viviendo piadosamente, pero por el descuido de nuestra piedad, por el descuido de los asuntos espirituales, terminemos cometiendo muchos errores para la deshonra del nombre del Señor. Así que todos mis hermanos, quiero que lean Primera de los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Esta palabra es para todos como iglesia. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, cada cuanto. Siempre, siempre, hermanos, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La carrera que se empieza bien, se debe terminar bien. Que sea una procura, hermanos, ir creciendo día tras día para el Señor. Le he nombrado entonces estas mujeres del Antiguo Testamento, pero también vimos mujeres del Nuevo Testamento. ¿Recuerdan cuál fue la primera? Bueno, habían varias Marías. Ah, qué bueno. Sí están despiertos ya. María, la madre de Jesús. Qué gracia más sublime le fue dada a María de ser portadora en el vientre del Dios hombre. Pero aún mayor la gracia dada a todo aquel que como ella se aferra a Cristo, cree en su encarnación como hombre y lo reconoce como su Señor y Salvador. Qué privilegio le fue dado a esta mujer tener en su vientre a ese Dios hombre. Pero María comprendió un privilegio mayor, y es haber creído en ese Hijo de Dios como su Salvador, porque ella no usó eso para decir, bueno, yo merezco, mire cómo Dios me ha favorecido, yo soy salva porque imposible que no me salven si tengo al Hijo de Dios allí. No, hermanos, ella tuvo que creer en Cristo. Mire las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 12, 47 al 50. Y le dijo uno, y aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Todos aquellos que hemos creído en Cristo y nos hemos aferrado, como lo hizo María, de ese maravilloso ser que tuvo en su vientre, somos privilegiados. Ese es el mayor privilegio. El cristiano es uno que cual María reconoce que ha sido visto con misericordia, que aunque se encontraba en una condición muy baja, el Señor tuvo misericordia. Por eso las palabras de María en Lucas 1, 46, 48. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en que he sido la mamá de Jesús. No, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Por qué? Porque he sido concebida sin pecado, porque
soy la mujer más santa que hay, no, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ella reconoció la bajeza, ella reconoció su condición, y ese fue el mayor privilegio que ella pudo tener, haber reconocido a Cristo como su Salvador. La siguiente mujer que vimos fue la mujer samaritana. Con esta mujer aprendimos el verdadero ofrecimiento del Evangelio. No agua y pan para saciar las necesidades físicas, sino el pan y agua que dan vida eterna. Juan 6:35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ella lo entendió, y entendió lo que muchos no entendieron en la época de Cristo y lo que muchos hoy no entienden. Desean un Cristo para aliviar sus penas y dificultades temporales, ya que son incapaces de ver sus necesidades reales, que son las eternas y espirituales. El hombre natural es ciego para ver su pecado, su condición y su culpabilidad, su perversidad y su condenación. Pero ella lo comprendió y luego se interesó porque otros también lo conocieran. Juan 4:29 dice, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Recordemos que ella, al principio, cuando el Señor le ofrece esa agua donde nunca más iba a tener sed, por supuesto ella pensó, como todos los hombres, en algo físico. Ya no voy a tener que trabajar. No era fácil bajar a ese pozo y coger el agua. Pero después ella comprendió que no era un agua física. Hoy muchos creen que Cristo está ofreciendo un agua física, que el Evangelio ofrece soluciones físicas, porque no pueden ver su condición real, su condición espiritual. Mis hermanos, si el mundo entendiera quién es el Cristo, hace mucho tiempo hubiesen venido a buscarle afanosamente. Si nuestras familias entendieran que nuestras invitaciones son a conocer a ese Cristo bendito, hace tiempo que hubiesen aceptado sin excusas. Hace tiempo que hubiesen sido saciados, pero no conocen, son ignorantes de sus verdades, de sus verdaderas necesidades. Si les ofreciéramos pan y agua para saciar la sed y el hambre física, recibirían estos dones con alegría. Pero al escuchar que sus almas sedientas y heridas por el pecado necesitan ser sanadas, son renuentes, no comprenden, rechazan y se excusan. No ven su verdadera condición y continúan gastando sus días buscando la felicidad lejos de la única fuente que puede brindarla. Debido a esta realidad, entonces, ustedes y yo debemos orar sin tregua por las almas enceguecidas, orar por si quizás el Cristo bendito quiere revelarse a ellas como a la mujer samaritana y a nosotros. Además, debemos procurar con todas nuestras fuerzas exponerlos a las palabras de Cristo, al Evangelio de vida, pues no creerán si no oyen el verdadero Evangelio. Hermanos, el verdadero Evangelio ofrece vida eterna, solución al verdadero problema de las almas, que es su pecado. Otra mujer que vimos fue la mujer cananea. La fe de una extranjera es puesta como ejemplar, una fe que se fortaleció a pesar de los obstáculos, el silencio del Señor, la negación inicial de Cristo para hacerle bien, una fe que no discute,
sino que ruega y espera en el tiempo de Dios. Es una fe que argumenta con humildad. Mis hermanos, deberíamos tener una fe que supere todo obstáculo, una fe que descanse en Dios y sus disposiciones, una fe que se nutra y argumente con la palabra de Dios. La fe de la mujer cananea fue como la fe del perrillo, como el perrillo que se arroja a los pies de su amo esperando de él la provisión, sea cual fuere esta provisión, aún si son las obras que caen de la mesa de los hijos. Los creyentes que tienen más que la mujer cananea no deberían conformarse con una fe menor. Por tanto, deben ser frecuente en nuestro labio la oración de los discípulos que se encuentra en Lucas 17, capítulo 5. Ellos le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. Qué hermoso es ver en la mujer cananea esa fe, que no discutió, que esperó lo que Dios o lo que Cristo quería hacer por ella, pero ella no menguó, ella insistió con humildad, pero lo hizo con la palabra de Dios. Que el Señor aumente nuestra fe, hermanos. Otra mujer que vimos fue la mujer encorvada. Te recuerdo que no era una mujer medio inclinada hacia adelante, hacia el lado. Era una mujer que tenía una condición muy, pero muy terrible, totalmente encorvada. Con esta mujer quisimos mostrar una realidad dolorosa. Una persona puede venir a Cristo, ser salva de sus pecados y sin embargo vivir por un tiempo con alguna atadura de parte de Satanás. Existen personas que no disfrutan de la plenitud de una vida saludable en Cristo, sino que en su alma son enfermizas y débiles. Pero Dios quita la tristeza, el desconsuelo, la enfermedad del alma, pero además quita la tendencia a la melancolía y a la amargura. El Señor no solo desata la atadura, también da la fuerza para vivir de manera contraria a la costumbre de tantos años. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, segunda parte. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermanos, Cristo nos liberta del pecado, pero debemos entender que en muchas ocasiones Satanás oprime aún a los hijos de Dios. Pero el Señor promete darnos descanso, así que descansemos en Él. Otra mujer que vimos es la hermana de Lázaro, o una de las hermanas de Lázaro, y es María de Betania. María nos enseñó la preeminencia de la adoración. Ese servicio público, visible y sacrificial debe realizarse sin olvidar de darle por amor al Señor esa ofrenda que le da la gloria solamente a Él. Una ofrenda preparada, una ofrenda que muchas veces es privada y poco llamativa a la vista del hombre. María, aprendimos que no debemos dejar que nuestras ocupaciones legítimas nos alejen de vivir para Cristo y su gloria. Debemos buscar ofrendar al Señor allí en la privacidad de nuestra habitación o en la congregación de los santos, allí donde el ojo del hombre no escruta y no puede alabar, porque donde la mirada del hombre no llega, allí llega la mirada del Señor. Y que su preocupación más afanosa en este mundo, hermano, sea la gloria del Señor. Salmo 96, 7 y 8. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios.
¿Cuál es el mayor propósito de estar delante del Señor? Dar alabanza y darle gloria a Él. Escuchar su palabra, escuchar su voz. Esa es la prioridad. Y María lo entendió. Pero vimos también a la otra hermana de Lázaro, y esa Marta. Con Marta aprendimos el servicio abnegado. Aprendimos que al servir en nuestros pensamientos debe estar la consideración que nuestro servicio es para Dios y no para nosotros mismos. Al servir no esperamos la recompensa del hombre. Además, que el servicio no compite con los actos y momentos de adoración. Dentro del trabajo eclesial, la adoración va en primer lugar, como lo aprendimos con María. El escuchar la palabra, el tiempo de cantos juntos, las ofrendas, la mesa del Señor, son las actividades más importantes. Por último, del llamado de atención a Marta, aprendemos que el servicio es muy importante en la comunidad cristiana y que todo discípulo debe servir a sus hermanos con amor y humildad. Todo cristiano debe encontrar tiempo y espacio para cada deber que le incumbe. Los deberes de un creyente son preciosos y agradables cuando se realizan en su tiempo y orden adecuados. Así que, hermanos, debemos aprender de María a dar todo en la adoración y de Marta aprendemos a dar todo en el servicio. No significa que cuando el Señor le dice a María, bueno, le dice a Marta que María había escogido lo mejor, estaba diciéndole a Marta, lo tuyo no importa, no. Debemos adorar, por supuesto, y es nuestra prioridad, pero con Marta aprendemos que también debemos servir, porque Marta sirvió con todo su corazón, pero sabiendo que el servicio no es para nosotros, no es para que nos miren, no es para que nos feliciten, sino para la gloria del Señor. Lucas 10, 41 y 42. Respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido a la buena parte, la cual no le será quitada. Esa buena parte entonces es estar siempre escuchando la palabra del Señor. Pero Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Adoremos a Dios, honremos a Dios, pero sirvamos al Señor. Otra mujer que vimos fue María Magdalena. Una mujer atormentada y desdichada se convierte por la gracia de Cristo en una seguidora fiel y ferviente que está presente a lo largo del ministerio de Jesucristo. Y en medio de las horas más amargas de su Maestro, estuvo a su lado mostrando siempre un amor genuino. Ella entendió que Cristo había dado todo por su salvación y libertad, y ahora ella, lo menos que podía hacer, era darle su vida entera. Ojalá todos los cristianos fuésemos como esta mujer, fieles, incondicionales y entregados. Qué bendición que los cristianos no fuéramos débiles, ni negligentes, ni perezosos en el seguimiento a Cristo. Todos los santificados deberíamos tener este mismo sentir que tuvo esta mujer, pero que también tuvo el apóstol Pablo. Vea Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta mujer fue rescatada y liberada por Cristo. ¿Y qué hizo ella? Le entregó totalmente su vida.
estuvo con él aún allí después de su muerte, queriendo dar una ofrenda de adoración a él. Qué bueno es que nosotros como cristianos entendamos que él dio su vida por nosotros y estemos dispuestos a dar la nuestra por él. La siguiente mujer, ¿recuerdan qué mujer estudiamos bajo el tema de una poderosa conversión? Lidia, la primera mujer convertida en Europa. Aprendimos que deben encontrarse 4 obras bajo la gracia de Dios para que haya una conversión genuina. La obra de la providencia, uniendo al pecador con el mensaje de salvación en un mismo lugar. La obra del alma siendo despertada a su condición real de pecado y buscando saciar su necesidad espiritual. La obra del predicador mostrando las verdades y el ofrecimiento real del evangelio. Y por último y sin duda la más importante, la obra del bendito Espíritu Santo despertando el corazón de un hombre a la vida. Hechos 16:14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es el bendito Espíritu Santo que abre el corazón de un hombre para que pueda entender el verdadero mensaje del evangelio. No nosotros, no esposa a su esposo, no padres a sus hijos, no. Debemos exponerlos al evangelio. Pero es el bendito Espíritu Santo que abre el corazón de ese hombre. Y cuando Él lo abre, podemos ver el resultado. Una mujer convertida, una mujer que entregó su vida. Qué obra tan bendita y misteriosa, la del Espíritu Santo convirtiendo un alma. Somos cargados, pues, con el peso entonces de la oración hacia los perdidos, pidiendo que el Señor, por su gracia, haga coincidir estas obras en las almas de ellas y sean convencidas de sus pecados y sean dotadas de fe para creer en el Señor. Debemos orar fervientemente para que el Señor en su misericordia abra el corazón de los perdidos para que crean. Vimos las mujeres de Romanos capítulo 16. ¿Recuerdan sus nombres? No, son fáciles. Trifena, Trifosa, Pérsida, Prisca o Priscila, Julia, María, madre de Rufo, hermana de Nereo, y Febe de Cencrea. Hay ahí bellos nombres para los que van a ser padres de niñas, pueden echar mano de ahí. Con ellas aprendemos de esas virtudes que adornan a todo santo, haciéndolo precioso para Cristo y sus hermanos. Hermanos que al tomarse en serio su vida de piedad, se vuelven valiosos y vitales en una congregación. Se vuelven valiosos y vitales para sus pastores y para sus hermanos. Ellos no dudan en recomendarlos como confiables, conocedores de las Escrituras, para edificar, no para envanecerse. Son servidores abnegados, sujetos y obedientes a sus pastores. Son bondadosos y capaces de amonestar. Son ayudadores, incansables en la obra de Cristo. Son hospedadores, intercesores constantes y mucho más. Estos hermanos son necesariamente una bendición para sus iglesias. Trabajan mucho en pro de la obra de Cristo y la iglesia se convierte en una familia más unida que la de sangre. Romanos 16:12 y 13 dice: saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía.
qué bueno es que nosotros seamos recordados por trabajar mucho en el Señor. Que la honra sea para el Señor. Y una última enseñanza que tuvimos fue de dos mujeres, Evodia y Síntique. Nuestras últimas protagonistas que nos muestran cómo, aunque en la iglesia tenemos todo para vivir en paz y unidad, la realidad es que el pecado remanente nos lleva en muchas ocasiones a los problemas. Se pueden presentar problemas distintos, como lo son problemas doctrinales, como quizás problemas morales, pero también personales, para los cuales el Señor ha dado tratamiento especial. En el caso de los problemas personales, que es el que tratamos con Evodia y Síntique, la solución debe ser una solución espiritual y no carnal. Pablo les dice que los hijos de Dios están unidos en el alma y pensamiento en Cristo. Por tanto, no harán nada por rivalidad ni por vanagloria. Por el contrario, en humildad y sinceridad, considerarán al otro hermano como espiritualmente superior a ellos mismos. Imitando a Cristo, se devolverá la paz y unidad fracturada por algún problema personal. ¿Cómo debemos arreglar los problemas que se presenten? No carnalmente. No, hermanos. La Biblia nos ha dado la manera de hacerlo. Siempre debemos buscar la gloria de Cristo. Eso es tener unidad. Eso es tener un mismo sentir. ¿El mismo sentir cuál es? Es la gloria de Cristo. ¿Cuál es el mayor ejemplo que tenemos de eso? El mismo Jesucristo. Que aunque lo ofendemos todo el tiempo, Él no nos aparta. Él se apiada de nosotros y tiene misericordia. Déjeme terminar con una conclusión final en esta tarde. Hermanos, este recorrido por la historia bíblica nos deja ver que estas mujeres, más de 17, alabadas por la Escritura, tienen una característica en común. Las mujeres del Antiguo Testamento pusieron sus esperanzas de salvación y vida en el Mesías prometido. Las mujeres de la época de Cristo pusieron sus esperanzas en Cristo. Las compañeras de los apóstoles, ¿qué cree que hicieron? También pusieron sus esperanzas en Cristo. Si algo podemos aprender de estas mujeres, es a centrar nuestras vidas, nuestra fe y nuestra perspectiva del futuro sobre Cristo y nadie más que en Cristo. Esto es lo mismo que reclama el mensaje del Evangelio. ¿Quiénes entonces son las protagonistas del estudio? No son las mujeres, es Cristo. Cristo, siempre Cristo. Las mujeres piadosas de la Biblia se unen a la voz de todo el mensaje escritural que reclama la fe y el seguimiento a Cristo. Este es el corazón mismo de todo el mensaje bíblico. Note además que las principales enseñanzas de estas 17 vidas son todas sobre el carácter espiritual y las virtudes femeninas. Las mujeres que hemos estado estudiando no sobresalieron solo por su belleza o virtudes naturales, sus logros personales o su posición. No se distinguen por ninguna de las razones que hoy se exalta la mujer. La mayoría no se casaron con ninguna clase de fama o influencia. No sé si usted pudo notar que ninguna de ellas se casó con un hombre de gran influencia y derivó de allí su notoriedad. Es seguro que no estarán bien interpretadas en las listas de las mujeres más influyentes de la historia. Todas fueron básicamente modestas, como las que describe el libro de Timoteo
en el capítulo 2, versículo 10, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 10, dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Por qué fueron reconocidas o recordadas estas mujeres? Por su piedad. Es Dios mismo quien les da su posición como mujeres de fe. La fe fue la raíz y la esencia pura de todo lo que hicieron estas mujeres, pero en ningún caso su excelencia se quedó en una fe improductiva. El fruto de su fe fue la virtud. El relato de cada una de ellas muestra un atributo espiritual que es digno de imitar. Otro asunto también importante es que estas no fueron supermujeres. No había perfección. Sus defectos y pecados también han quedado registrados para amonestación nuestra. Estas historias nos advierten del peligro del pecado en las vidas de piedad. Dios siempre ha usado vasijas imperfectas de barro como nosotros para que la gloria sea únicamente para Él. Después de todo, vino a buscar lo que se había perdido, no a los justos, sino a los pecadores. Todas estas mujeres son la representación gráfica de esta promesa, que vino a buscar no a justos, sino a pecadores. Esto entonces debe ser un gran estímulo al detectar nuestra debilidad y torpeza. Estas mujeres no fueron supermujeres, fueron mujeres con pecado, con debilidades, pero el Señor las usó. El Señor les dio gracia, qué estímulo para nosotros. En conclusión, entonces, lo que hizo sorprendente a estas mujeres, en última instancia, se debe a la persona gloriosa del bendito Salvador, a quienes ellas amaron y sirvieron. Entonces, al final de cuentas, si alguien debe recibir toda la honra en ese estudio como extraordinario, es Dios, quien obró en cada una para transformarla a la imagen de Cristo, la misma obra que hace en cada creyente asemejarnos cada día a Cristo. Rogamos al Señor que continúe adelantando su obra en cada uno de nosotros. Hermanos, que el Señor se glorifique con su palabra y quiera el Señor seguir enseñándonos a través de ella y nos santifique cada día. Oremos.